qué podemos confiar que la Biblia es verdad? La verdad de Dios, y es simplemente porque Jesús dijo que es la verdad absoluta. Jesús dijo que no mentía y que ni una jota ni una tilde pasará de ella hasta que todo fuera cumplido, y francamente, la palabra de Cristo acerca de la Biblia es suficiente para mí. Bienvenido a su programa Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es increíblemente absurdo preguntar ¿qué tiene que decirnos hoy la Biblia? ¿Un libro de más de 2000 años de edad? La Biblia es la palabra eterna del Dios eterno. Es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, como nos dice Hebreos 4:12. Ella ha precedido y sobrevivirá por mucho tiempo a cada persona que cuestiona su validez y relevancia. El pastor John MacArthur continúa con la serie Cristo y la Ley y nos enseñará hoy sobre la permanencia de la Escritura y sobre lo que debemos hacer al respecto como cristianos. El día de reposo ya no es vigente. ¿Por qué? Es uno de los 10 mandamientos que nunca es repetido en el Nuevo Testamento. El resto son repetidos en el Nuevo Testamento. Sabemos que la primera iglesia se reunía en el primer día de la semana. Está en el libro de los Hechos. Comenzaron reuniéndose diariamente, pero finalmente llegaron a reunirse en el primer día de la semana. ¿Por qué sucedió esto? Porque el día de reposo había sido cumplido. Recuerde, el mandamiento decía, acordaos del día de reposo para mantenerlo santo. Pero la gente echó a perder eso. La idea era no trabajar. Escuche esto. La idea no era dejar de trabajar, la idea era ser santo. ¿Ve eso? La concentración en la santidad era apoyada al no estar involucrado en búsquedas terrenales que trajeran una ganancia, pero la idea era ser santo. Entonces el punto es este: Dios quería que el pueblo fuera santo, y permítame decirle algo maravilloso. Cuando Jesús murió en la cruz, la justicia imputada de Cristo es dada a usted de manera instantánea. El Espíritu de Dios estableció residencia en su vida y la justicia total fue imputada a usted. Usted se volvió santo delante de Dios. Entonces, en un sentido real, el concepto del día de reposo, el retrato del día de reposo del Antiguo Testamento es cumplido en la justicia y santidad que le es concedida a usted en Cristo. Vea conmigo lo que dice Hebreos 3:8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron. Y vieron mis obras 40 años. Él está hablando de Israel, que estaba dando vueltas ahí de Cades Barnea, viajando ahí en el desierto, incapaces de entrar en la tierra prometida debido a la incredulidad. Endurecieron sus corazones y probaron a Dios, y entonces Él dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es obvio a partir de este texto que el día de reposo que Dios vio es una representación de la tierra de Canaán. Él dice, estos israelitas infieles, incrédulos, desobedientes, de corazón duro, no van a entrar en mi reposo. ¿Se acuerda que los espías entraron a la tierra y regresaron y dijeron, no es fácil entrar ahí? Es una tierra maravillosa y Dios nos puede dar la victoria, pero nadie les creyó. Entonces el versículo 19 dice que no pudieron entrar debido a incredulidad. ¿A dónde no pudieron entrar? Al cumplimiento del reposo. Observe el capítulo 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Este es el término día de reposo, la idea del día de reposo. Primero, en los 10 mandamientos, el día de reposo comienza como un día. Durante el desierto, el día de reposo se convierte en una tierra. En el libro de Hebreos, el día de reposo se convierte en una relación. Ya en Hebreos 4:1, entrar al reposo es entrar a Cristo, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Ahora, ¿ve usted el punto? El día de reposo era un retrato, se convirtió en una tierra y finalmente se vuelve una relación. Cuando usted entra a Jesucristo, entra en el reposo. Y a partir de ahí, 24 horas al día, toda su vida, está cumpliendo la ley del día de reposo. Usted es hecho santo. Queda un reposo, dice Hebreos 4:9, para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. En otras palabras, ahí está la aplicación espiritual. Para el pueblo de Dios que ha entrado al reposo, hemos cesado. Hemos cumplido el día de reposo y su importancia espiritual, como Dios lo hizo cuando Él reposó. Entonces, Hebreos 3:4 indican que entramos al reposo a través de la fe y el día de reposo es cumplido. Algunos dicen, debemos adorar el día de reposo. Mira, adoro diario.
No necesito un día para recordar que tengo que mantenerlo santo. No necesito solo un día para ser santo en una semana. Puedo ser santo diariamente debido a la justicia imputada de Jesucristo. He entrado en mi reposo. Ya no se necesita un símbolo porque tengo la realidad. Esa es la razón por la que no nos reunimos el día de reposo, el sábado. Entonces, ¿por qué nos reunimos el domingo? Porque celebramos la resurrección. El Señor resucitó de los muertos el primer día, y así es como la primera iglesia lo hizo, y así es como lo estamos haciendo. Pero francamente, no haría ninguna diferencia si nos reuniéramos el martes o cualquier otro día. Y si seguimos recibiendo a la misma gente que hemos estado recibiendo, podríamos estarnos reuniendo cada día de la semana, quién sabe. Algunos dicen, no, pero no es domingo. No se preocupe, escuche, usted ha entrado al reposo, entonces diariamente es santo para el Señor, diario. Simplemente es maravilloso reunirse el domingo, porque cada vez que nos reunimos podemos conmemorar la resurrección de Jesucristo. Entonces Jesús dijo, la ley es preeminente porque su autor es Dios, porque es afirmada por los profetas, porque es cumplida en Él. Él ha cumplido nuestro reposo. Entonces factores en la ley moral, judicial, ceremonial han cambiado debido a Cristo. Él cumplió algunos, pero algunos están por ser cumplidos. Algunas de las profecías no han sido cumplidas, o sí. Algunas todavía son futuras, pero él dice en el versículo 18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Esto nos lleva al segundo punto, lo cual es la permanencia de la ley. No quise pasar tanto tiempo en el otro, pero espero que le haya ayudado. Los judíos estaban esperando un sistema más liviano, más flexible. No podían conformarse con los escribas y fariseos y entonces esperaban a alguien que viniera y rebajara los estándares un poco para que pudieran ellos cumplirlos. Jesús eleva el estándar aún más. Y después él simplemente hace un lado a los escribas y fariseos por su enfoque hipócrita a la ley de Dios. Lo que estaban haciendo era sustituir la tradición humana, reemplazándola por la ley de Dios. Y entonces Jesús entró e hizo un lado la tradición humana, simplemente la aplastó. La ley judicial fue cumplida en su mayor parte como lo fue la ley ceremonial. Inclusive algo de la ley moral como el día de reposo fue cumplida. Pero el estándar justo de Dios nunca cambió. Y entonces él dice, simplemente para que no lo olviden, nada va a pasar hasta que todo sea cumplido. Conforme veo el versículo 18, me parece que está casi explotando. Ni siquiera sé dónde comenzar, es tan rico. Traté 100 diferentes maneras de diseñar un bosquejo, pero finalmente las tiré al bote de basura y dije, simplemente voy a decir lo que está en mi corazón. Entonces, si no pueden ver hacia dónde voy, aguanten, esperen. Vamos a ver el versículo. Porque amén os digo. Y la idea de añadir el amén o desierto, y Juan normalmente añade el doble amén, significa una especie de introducción solemne, sobria, con autoridad. Generalmente se refiere a la idea de algo verdad, algo fiel. Entonces, con frecuencia es traducida desierto, lo cual significa verdaderamente, absolutamente. Me gusta usar esa palabra absolutamente porque me gusta la palabra absolutos en un día de relativos. Entonces podríamos decir, porque de manera absoluta les digo a ustedes, esta es una afirmación fuerte, una declaración dura, una declaración absoluta, seria por parte de Cristo, una verdad solemne. Él dice esto, hasta que pasen el cielo y la tierra. Ese es otro absoluto. Es casi un anacronismo lingüístico hacer algo absoluto. Es como decir, te juro, o lo que sea. Hasta que pasen el cielo y la tierra. Esa es una frase fuerte de introducción. Él está diciendo, la palabra de Dios estará aquí hasta que el universo deje de existir en la actualidad. Algún día el universo va a dejar de existir como existe en la actualidad. La Biblia es clara acerca de esto. En ese entonces entraremos a los nuevos cielos y a la nueva tierra. Ya no necesitaremos una Biblia, porque estaremos viviendo en justicia, ¿no es cierto? Ya no necesitaremos un libro que nos guíe, porque seremos como Jesucristo. Pero hasta ese entonces nada cambia. El Salmo 102, 25 dice, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres Él mismo y tus años no se acabarán. ¿Ve usted que el salmista está comparando al Dios eterno con el universo pasajero? Él está diciendo que el universo llegará a un fin. Y comenzamos a ver cómo esto sucede en Apocalipsis conforme leemos acerca de la tribulación y vemos las estrellas cayendo del cielo como cuando una higuera es sacudida. Todos los higos caen. Después vemos los cielos que se enrollan como un pergamino, como una persiana que se enrolla. Y de pronto la oscuridad cubre el universo y Dios comienza a actuar en juicio. Y el resultado final de que Dios viene en el día del Señor es el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. El universo entero pasa como lo entendemos en la actualidad. Isaías habló de ello en Isaías 34:4. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, esas son las estrellas,
y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Esa es la imagen que Juan usa en el libro de Apocalipsis. En Isaías 51:6 encontramos la misma idea. Alzad a los cielos vuestros ojos, y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. En Mateo 24:35 el mismo mensaje es dado. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En 2 de Pedro 3:7 dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, en otras palabras, viene un fin para el universo, pero hasta que el universo termine y entremos a un estado eterno, esta palabra permanecerá. ¡Qué grandes declaraciones! Es un libro atemporal. La gente tiene la insensatez audaz para decir, ¿qué tiene que decir un libro de 2000 años de edad? ¡Todo! Su autor es el Dios eterno vivo. Es su palabra viva, eterna. Estas palabras son vivas y poderosas, y más cortantes que toda espada de 2 filos, y penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, hasta que el cielo y la tierra pasen, esta palabra permanecerá, todo tipo será cumplido, toda profecía se convertirá en realidad, y toda ley será verificada. Jesús no puede ser más específico de lo que lo es en la siguiente declaración. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Jota realmente es una representación de una letra hebrea. En hebreo hay una letra llamada yod y es similar a un apóstrofe. Eso es todo, un apóstrofe. Pero es una letra que es pronunciada como una y. Una yod es la letra más pequeña. En el idioma griego es una pequeña iota, obviamente viene del mismo tipo de raíz. Los estudiantes de griego la llaman una iota suscrita, en donde usted saca una i de una palabra y por ciertas razones en el idioma griego la colocan bajo otra letra y entonces aparece como un pequeño, minúsculo apóstrofe. Entonces lo que está diciendo es esto: ni siquiera la letra hebrea o griega más pequeña pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. La gente dice, bueno, no tenemos que creer en una Biblia inerrante, infalible, que toda palabra es inspirada por Dios, ¿o sí? Sí. De hecho, toda yod y toda iota. Cuando Dios dio su palabra en los manuscritos originales, toda jota fue inspirada por Él. Después Él habla de una tilde. Esto es interesante. No conozco otra manera de explicarlo, más que decir que es una queraya, lo cual es un trazo muy pequeño. Creo que la mejor ilustración sería la diferencia entre la E mayúscula y la F mayúscula. Una F tiene 2 líneas perpendiculares y una E tiene 3. Esa pequeña línea hace la diferencia entre una E y una F mayúscula, y eso es lo que Jesús está diciendo. Esa pequeña, minúscula queraya, ese pequeño trazo que se encuentra en la parte final de una letra que separa, por así decirlo, una bet de una kaf. Una kaf se ve como una C mayúscula y una bet se ve igual, nada más que tiene una pequeña línea en el borde. Él está diciendo, ni siquiera un trazo pequeño, minúsculo, que distingue a una bet de una kaf va a ser quitado de mi ley hasta que todo sea cumplido. No vine a abrogarla, en absoluto. ¿Acaso esta es todavía la palabra de Dios con autoridad, su palabra santa para nosotros? Más vale que lo crea. Jesús cumplió parte de ella, pero la ley moral de Dios nunca ha sido hecha a un lado y estará ahí en su totalidad hasta que todo sea cumplido y los cielos y la tierra pasen. De la misma manera, el cielo y la tierra no pasarán hasta que todo elemento en este libro sea cumplido. Es emocionante conocer la historia del mundo, ¿no es cierto? Saber a dónde va y cómo va a terminar. Jesús adopta su posición del lado de la inspiración verbal inerrante, y no sé cómo alguien que es un cristiano que cree en la Biblia y entiende la autoridad de Jesucristo puede adoptar otra posición.
Conforme él estaba hablando en ese entonces, algunas partes del Antiguo Testamento ya habían sido cumplidas, como su encarnación y su nacimiento. Otras partes estaban siendo cumplidas, tales como su ministerio profético. Algunas partes todavía estaban por ser cumplidas, tales como su muerte, resurrección y su regreso final a la gloria. Pero nada iba a cambiar en este libro, y su naturaleza de autoridad que hace lo que Dios manda en este libro, que sea obligatorio para el corazón del hombre hasta que toda jota y tilde fuera cumplida. Por cierto, cumplido aquí es una palabra diferente que en el versículo 17. Aquí significa sucederá. Todo va a suceder. El doctor Arthur Pink escribe, y cito, todo en la ley debe ser cumplido, no solo en sus prefiguras y profecías, sino en sus preceptos y en su pago. Cumplido primero de manera personal y vicaria por y sobre el seguro. Cumplido en segundo lugar y de manera evangélica en y por su pueblo. Cumplido en tercer lugar en la condenación de los impíos que experimentarán su maldición terrible por los siglos de los siglos. En lugar de que Cristo se opusiera a la ley de Dios, Él vino aquí para exaltarla, para presentarla como algo honorable, y en lugar de que sus enseñanzas fueran en contra de la ley, la confirmaron y la implementaron. Fin de la cita. Esto trae a la luz un tema vital, y esto es la perspectiva de Cristo de las Escrituras. Para mí este es el único argumento acerca de la Biblia. Solo quiero saber una cosa. Usted me pregunta si la Biblia es verdad, simplemente dígame lo que Jesús creyó, porque yo creo lo que Él creyó. Él es Dios, la autoridad única del universo. Toda autoridad le fue encomendada a Él. Lo que Él habla es verdad absoluta. Usted me dice lo que Jesús creyó acerca de la Biblia y yo le voy a decir lo que yo creo acerca de la Biblia, porque yo me voy a alinear con Él. Esa es la razón por la que es tan importante conocer cómo Jesús veía las Escrituras. Y Jesús da su perspectiva de las Escrituras aquí. Él dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Conforme usted estudia la Biblia, usted ve cómo Jesús creía en las Escrituras. 64 veces Él se refirió al Antiguo Testamento siempre como autoritario, como teniendo la autoridad. Él dijo, las Escrituras no pueden ser quebrantadas. La Escritura no puede ser quebrantada. Permítame mostrarle ¿qué compromiso tenía Él con las Escrituras? Observe Mateo 22, 23. Los saduceos vienen a Él con una pregunta. Ellos no creían en la resurrección, entonces no creían en la vida futura. Ellos dijeron, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. En otras palabras, si tú haces un compromiso con una mujer y mueres, ¿quién va a cuidar de la mujer? El hermano entra y se encarga. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. Entonces no había hijo que cuidara de ella, entonces el hermano cuidó de ella. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y ya para ese entonces yo diría, ¿saben qué? Sáquenme de esto. Algo está mal si 7 hombres, uno tras otro, han muerto. Pero bueno, después de todos murió también la mujer, lo cual trajo paz para todo mundo, me imagino. Versículo 28. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Ellos pensaron que realmente la habían atrapado y estaban pensando, vamos a ver cómo se sale de esta. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles no se casan y no hay matrimonio después de la muerte. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él le cita el Antiguo Testamento. Su argumento entero estaba basado en un tiempo. Yo soy. Lo que él está diciendo es, ustedes deben creer en la resurrección porque Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Mucho tiempo después de que Abraham, Isaac y Jacob estaban muertos. Él todavía era su Dios. Era una relación de yo soy, no de yo era. Permítame decirle, ¿puede usted alterar el idioma? No puede. Jesús basa su argumento entero simplemente en un tiempo verbal para mostrar que todavía estaban vivos. Yo soy su Dios y ellos todavía están vivos. Esa es una razón suficiente como para creer en la resurrección. Usted sabe, Él era divino, Él era Dios. Él colocó sus palabras y el Antiguo Testamento al mismo nivel. En nuestro texto Él dijo, el cielo y la tierra pasarán antes de que la ley de Dios pase.
En Mateo 24 él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, él equiparó sus palabras con la palabra de Dios como teniendo la misma autoridad absoluta y siendo de la misma naturaleza divina. Conforme usted lee el Nuevo Testamento, usted descubre que Jesús confirma el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no es un mito. ¿Sabía usted que Jesús confirmó las verdades del Antiguo Testamento una y otra vez? La gente dice que Adán y Eva fueron un mito. Es simplemente una historia simbólica que enseñan en el seminario. Sin embargo, Jesús confirmó los acontecimientos del Antiguo Testamento. Él confirmó las identidades de Adán y Eva. Jesús confirmó el relato de la creación y el estándar del matrimonio tal como Dios lo diseñó en el huerto en Mateo 19. Él confirmó el homicidio de Abel en Lucas 11. Él confirmó a Noé y el diluvio en Mateo 24. Él confirmó a Abraham y su fe en Juan 8. Él confirmó a Sodoma y a Lot en Lucas 17. Él confirmó el llamado y la ley de Moisés en Marcos 12. Él confirmó el maná del cielo en Juan 6. Él confirmó la serpiente de bronce en Juan 3, etc. Él estableció en su propia mente y en los oídos de aquellos que lo escucharon una reafirmación de la autoridad y la precisión del Antiguo Testamento. Entonces, creemos en el Antiguo Testamento porque en sus mismas palabras Jesús dependió de él. De una declaración entera en respuesta a los saduceos, él dependió de un tiempo en el verbo hebreo. Él colocó sus propias palabras como palabras divinas al mismo nivel de las Escrituras y de esta manera también garantizando su divinidad. Él confirmó los acontecimientos del Antiguo Testamento. Y voy a añadir algo más. Él estableció que las Escrituras eran suficientes para salvar. De hecho, usted recordará cuando él estaba hablando acerca de Lázaro y el hombre rico. Cuando el hombre rico pide que alguien sea enviado de regreso a hablarle a sus hermanos en Lucas 16. Dios dice que si no creían en Moisés y los profetas, no creerán si alguien se levantara de los muertos. En otras palabras, el Antiguo Testamento es suficiente para salvar a alguien de entrar a ese lugar de tormento. Él creyó en la suficiencia del Antiguo Testamento. Él también creyó que las Escrituras liberaban a los hombres del error. Lo leí antes, él dijo, erráis ignorando las Escrituras. En Marcos 12:24, la misma historia es registrada. Él dijo, ¿acaso no erran porque no conocen las Escrituras? En otras palabras, nuestro Señor dependió de un tiempo en el idioma hebreo para una interpretación. Jesús dijo que todo lo que él vio en el Antiguo Testamento fue verdad, tal como fue registrado. Él estableció la suficiencia de las Escrituras para salvar y que liberarían a los hombres del error. Entonces, él estableció su perspectiva de las Escrituras. Por cierto, en Mateo 4, él inclusive usó las Escrituras en su propia defensa. Cuando Satanás vino a él 3 veces y lo tentó en 3 áreas, cada vez Jesús respondió diciendo, escrito está. Él citó Deuteronomio 8:3, 6:16 y 6:3. Él no tuvo que citar la Biblia. Él pudo haber inventado versículos nuevos. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba enseñándonos un patrón para saber cómo enfrentar la tentación con las Escrituras. Es la palabra de Dios que tiene la autoridad y es poderosa. El punto es este. Si usted se va a someter a Jesucristo y creer que Él es Dios, más vale que escuche lo que Él dice acerca de la Biblia. Lo que Él dice acerca de la Biblia es obligatorio para usted y más vale que viva según sus principios. Si quiere ser un ciudadano del reino y tener virtud del reino y dar un testimonio del reino, va a tener que obedecer la declaración del rey. Dios no ha hecho a un lado sus estándares. Yo creo que todo lo que Jesús dijo tiene autoridad. Y si Él dijo que las Escrituras tienen autoridad y son obligatorias para nosotros, eso es suficiente para mí. Él es la autoridad absoluta. La gente dice, pero hay errores en la Biblia. Eso presenta una posibilidad triple. Si hay errores en el Antiguo Testamento o en las Escrituras, entonces, número 1, eran errores, pero no lo sabían. Eso significa que Él es ignorante. Y si Él es ignorante, Él no es Dios, ¿verdad? O en segundo lugar, hay errores y Él no lo sabía. ¿Qué significa eso? Él es deshonesto. La tercera posibilidad es que no hay errores. Si Él lo sabía y lo escondió, Él fue un hipócrita. Si Él no lo sabía, Él no era Dios. ¿Qué significó para esa audiencia ese día ahí en el monte en Galilea? Significaba que había un rey ahí y un reino, y aquellos que estaban en el reino tenían cierto tipo de virtud. Eran únicos en el mundo, no como la sociedad oscura decadente que los rodeaba. Y ellos se caracterizarían por una justicia genuina interna. Esa justicia estaría basada en una ley inviolable, incambiable de Dios, que ellos llamaban las Sagradas Escrituras, y no la justicia falsa del externalismo farisaico basada en las tradiciones de los hombres. Eso es esencialmente lo que él estaba diciendo. ¿Qué significa para nosotros? Significa lo que Isaías 1:20 dice.
La boca de Jehová ha hablado. Si la boca de Jehová, del Señor, ha hablado, es suficiente para mí. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? 5 cosas. Número 1, si ni una jota ni una tilde pasará, entonces usted debe recibirla como la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, recibid la palabra implantada. Si es la palabra de Dios, más vale que la reciba, y más vale que la reciba, porque no recibirla traerá juicio. En segundo lugar, hónrela. Dios dice, he exaltado mi palabra por encima de mi nombre. Salmo 119:103 dice, cuán dulces son tus palabras. ¿Tiene usted una actitud de amor y honra hacia este libro, o siempre se queja bajo ella? ¿Siempre está amenazándolo, o se somete de manera amorosa a la dulzura de sus palabras? En tercer lugar, estúdiela. Segunda de Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Estudie la palabra. En cuarto lugar, defiéndala. Judas 3 dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos. Esto es esta palabra epagonizomai, la cual es una especie de agonía intensa. Y lo enfrento todo el tiempo, defender la fe, pelear por la integridad de la palabra de Dios y su pureza y la autoridad en contra de los ataques de aquellos que la quieren atacar. Finalmente, proclámela, predíquela. Segunda de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra. Amados, ¿no les da gusto porque no seguimos fábulas inventadas?